O sea, ¿dónde tiene dolor la persona? No sé, ¿es en la cabeza? ¿Es en el abdomen? ¿Es en la pierna? ¿Es en el muslo? ¿Dónde? Es como que a ti te digan, oye, María, te invito a una fiesta. ¿Qué es lo primero que uno pregunta cuando le invitan a una fiesta? ¿Dónde es? ¿Cuál es el código de vestimenta? ¿A qué hora es? ¿Quiénes van a ir? O sea, preguntas todo cuando vas a una fiesta, conoces a alguien, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estudias? Así, chévere. Igual, en medicina, toda cosa que tenga tu paciente, María, toda cosa que tenga, todo síntoma que tenga un paciente al que tú vayas a ver, le tienes que preguntar el cómo a todo lo posible. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre a mí preguntar del dolor? Señora, ¿dónde siente dolor? Señora, ¿cuándo empezó ese dolor? ¿Comenzó hace una semana? ¿Comenzó hace un mes? ¿Hace un año? ¿Hace 3 años? ¿Cuándo? ¿Ok? Señora, el dolor al principio fue de la misma intensidad que ahora. Al principio fue un 1/10, al principio fue un 2/10. Le colocamos nota al dolor, ¿no? Para todos hablar un mismo idioma. No un dolor 10/10 es un dolor demasiado intenso, es un dolor que ya sientes que te va a llevar al cielo. Un dolor 1/10 es un dolor muy leve, casi como que te susurra la piel, ¿ok? Entonces, esas características del dolor, María, las tienes que saber y acá vamos a hacer un recuento de las principales características más adelante. Pero primero tienes que diferenciar siempre si el dolor es agudo o crónico. Un dolor agudo, como dice acá, es un dolor de poco tiempo de evolución. Es un dolor que tiene horas, que tiene minutos. Por ejemplo, si me acabo de accidentar, el dolor va a durar por ahí algunos días, ¿no? Primero va a ser bastante intenso porque acabo de sufrir un accidente. Luego ya el dolor va disminuyendo, va mejorando. O, por ejemplo, que yo me haya golpeado, me haya caído, etcétera. Cualquier situación en la que nos genere un dolor agudo. Por ejemplo, que tengo una infección en la rodilla, eso genera dolor, no puedo movilizar la rodilla. Entonces, eso es agudo, dura minutos o menos de un mes. En cambio, el dolor crónico, María, es un dolor que dura mucho tiempo y ya es un dolor que la persona no tolera porque es persistente en el tiempo. Imagínate vivir con dolor por más de 4 semanas, por más de 8 semanas, 10 semanas. Nadie podría vivir con dolor. Entonces, por ese motivo es que el dolor crónico es uno de los motivos más frecuentes de consulta, ¿no? Por los cuales los pacientes acuden al hospital, etcétera. Luego está la velocidad de instauración. Se refiere a si el dolor empezó de un minuto para otro, o sea, si el dolor fue súbito, o si empezó gradualmente, o sea, la paciente te dice, doctora María, al principio el dolor fue un 2/10, pero luego de 3 días aumentó a un 5/10, y así hasta ahorita ya tengo un 7/10. Ajá, entonces es un dolor que está aumentando en el tiempo. A diferencia de que la persona te diga, doctora, de pronto, no, no sé, no estaba haciendo nada y de un momento a otro sentí un dolor muy intenso. Ya, eso es algo súbito, no es algo gradual que va aumentando, no, de un momento a otro un dolor intenso. ¿Cuáles son los orígenes de un dolor intenso? Que, por ejemplo, en un vasito sanguíneo se atore, se atasque un trombo. Por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, María, lo vas a ver en el hospital, es cuando en el pulmón, uy, cuando en el pulmón de una persona, como ves acá, llega un coágulo y ese coágulo esto se atora en las venas, ¿no? En el árbol venoso del pulmón. Entonces, ese atascamiento del émbolo, de este coágulo, genera mucho dolor. Y es súbito, porque de un momento a otro generó la oclusión, ¿ok? No es que haya estado ahí años ocluyendo, no, de un momento a otro te da dolor. Ya. Ahora, de acuerdo a su origen, esto es muy, muy importante, María, por favor, necesito que lo entiendas. Hay dos tipos de dolor.
El dolor nociceptivo o dolor fisiológico, o sea, es el dolor normal, entre comillas, que podemos sentir. ¿Y por qué entre comillas? Porque el dolor normal, entre comillas, es aquel en el que estimulan una parte de tu cuerpo y eso me genera dolor. Por ejemplo, pincharme el dedo con el pétalo de una rosa, con la espina de una rosa. Entonces, ¿cuál fue el estímulo? La espina de una rosa. ¿Qué recepciona ese estímulo? Pues mis receptores del dolor de la piel, ¿no? Ahí tenemos a los corpúsculos de Pacini, de Ruffini, etcétera. ¿No? Acá tenemos la vía del dolor. Hay un estímulo, por ejemplo, acá este es un clavito, ese clavito está lesionando la piel y esa lesión genera recepción o ese dolor, mejor dicho, es recepcionado por receptores que hay en la piel, que son básicamente neuronitas, ¿no? El axón de una neurona. Y la neurona, si recuerdas un poco tu neuroanatomía, la neurona tiene un cuerpo neuronal que hace espacio, ¿ok? En un ganglio. ¿Qué es un ganglio? Es donde hay un bultito, donde hace un espacio, un cuerpo de una neurona. Luego sigue el axón y ese axón llega aquí al asta posterior de la médula espinal. Y acá se comunica con otra neurona que lleva la información hacia el lado contralateral, o sea, hacia el lado opuesto. Y de ahí sube toda la información hacia el cerebro. Y en el cerebro es donde se procesa la información de ese estímulo que estoy recibiendo y se interpreta eso como dolor. ¿Ok? Entonces, esta es la misma vía, ¿no? Acá vemos hay una lesión tisular, esa lesión tisular genera inflamación, ¿no? Por ejemplo, el clavito. Ese clavito va a estimular a los receptores, vemos acá al axón, todo el axón llega acá al cuerpo de la neurona, en el ganglio, luego vemos que hace relevo aquí en la médula espinal con otra neurona, ¿no? En el asta dorsal, la otra neurona sube por el lado opuesto. Luego llega hacia el tálamo es muy importante para esta vía del dolor, la vía sensitiva, y luego va la información a la corteza cerebral donde se interpreta la señal. Entonces, ¿qué necesito yo para captar esa sensación de dolor? Necesito un transmisor neuroquímico, o sea, necesito el estímulo. ¿Qué transmisores químicos existen? La sustancia P, la prostaglandina, la serotonina, la acetilcolina. Son sustancias que se liberan dentro de la piel cuando el clavito me genera daño. Y esas sustancias que se liberan por las células son las que ingresan aquí al axón o son recepcionadas por el axón y lo estimulan para mandar una señal nerviosa. Entonces, lo primero que necesito para la vía del dolor es un transmisor neuroquímico, ¿no? Esos químicos que hemos visto, la acetilcolina, prostaglandina, ya, esos. Segundo, la transducción. Esa sustancia, la prostaglandina, serotonina, acetilcolina, es una sustancia química, pero yo lo que quiero es que el estímulo vaya a mi cerebro como estímulo eléctrico, como un potencial de acción de las neuronas. Entonces, para que se transforme en un estímulo eléctrico, para eso están estos receptores en el axón. Transforma, ¿ok? La información química en un impulso eléctrico. A ese proceso se le conoce como transducción. Es como una traducción de un idioma neuroquímico a un idioma eléctrico. La transmisión luego quiere decir que una vez que ya tengo el estímulo eléctrico generado, lo transmito hacia mi médula espinal. Luego está la modulación de nociceptores, que quiere decir que acá en la médula espinal hay neuronas, como esta de acá, esta que está bajando, que regula la neurona que trae la información del dolor. ¿Ok? Es como un policía. Es como un policía que dice, oye, me estás trayendo información del dolor, ya, pero quiero ver si todo está ok. Esa es la modulación. Modulación quiere decir como regulación. Luego está la vía ascendente, que es esta que hemos visto. Esta neurona que sube al tálamo, ya, como sube al tálamo en camino a ir al cerebro, es una neurona o es una vía ascendente, ¿no? Aquí estamos viendo entonces hasta el momento dos neuronas, María. La primera neurona, la que recepciona la señal y lo lleva al asta dorsal de la médula espinal, y la segunda neurona que sube hacia el tálamo. Y luego la tercera neurona que llega hacia la corteza. En total son tres neuronas que captan sensaciones, o sea, tres neuronas sensitivas. ¿Ya?
Incluso aquí estás viendo a la vía moduladora del dolor, ¿no? Vía moduladora o inhibitoria descendente del dolor, que es esta de acá. Esto que estás viendo que baja, que es el policía, ya, es la vía inhibitoria descendente. ¿Qué neurotransmisores son los de los policías, los que modulan? El GABA, la glicina, la norepinefrina, los opioides. Y finalmente la percepción. La percepción ocurre acá, María, a nivel de la corteza. ¿Ya? Entonces, así ocurre el dolor de tipo nociceptivo, por estímulo de un daño a nivel del tejido que es captado por un receptor. Entonces, ¿qué son los nociceptores? ¿Por qué se llaman así? Noci quiere decir dolor, ceptores de receptores. Se llaman así porque son receptores sensoriales capaces de diferenciar un estímulo inocuo de un estímulo doloroso y que se encuentran en las terminaciones nerviosas libres de las fibras aferentes, o sea, en esas terminaciones nerviosas, en estas moraditas, ahí en las puntas, te parece como cabello, ya en las puntas, ahí va a haber un receptor, un nociceptor. El receptor más receptor del dolor quiere decir nociceptor. Luego, de acuerdo a la clasificación, de acuerdo al tipo de estímulo, existe una clasificación. Si el estímulo es la temperatura, es un estímulo térmico, una temperatura mayor a 45, menor a 5. Si es un estímulo mecánico, no lo que hemos visto, la sustancia P, prostaglandina, serotonina, todo eso. Si es mecánico, o sea, el movimiento de la piel, por ejemplo, el roce en la piel, o si es polimodal, o sea, se combina temperatura alta más un químico que se está liberando, más que mi piel está sufriendo fricción. ¿Ok? Entonces, esto ya te lo mencioné, ¿no? ¿Cómo se integra? Esto básicamente quiere decir lo de la vía. ¿Qué tipo de transmisores neuroquímicos existen? Los que ya hemos visto. Prostaglandinas, bradiquinina, sustancia P, glutamato, todo eso. Pero también hay transmisores inhibitorios, o sea, los de la vía de la modulación, ¿no? Los de la vía de la modulación. ¿Cuáles son esos moduladores? Los opioides, GABA, colinérgicos, ya lo hemos visto, ¿no? Bien, luego está la vía ascendente, que es la que sube, la segunda neurona. ¿Cómo se llama entonces en total a esa vía de tres neuronas? Se le llama vía somatosensorial o también se le llama vía espinotalámica. ¿Por qué espinotalámica? Porque es una vía que va de la médula espinal al tálamo. Por eso esta vía que me permite sentir dolor, captar sensaciones, es la vía espinotalámica. ¿Ya? Eh, bien, acá como ves, dentro de la vía espinotalámica está la vía espinomesencefálica, o sea, la que va a llegar al cerebro. ¿Dónde ocurre la percepción? En la corteza cerebral, en varias áreas, ¿no? De la corteza cerebral. Entonces, hasta ahí, María, ¿has entendido todo? Ah, María y Adriana, ¿han entendido todo? ¿Todo está ok? Ya, María dice que sí, Adriana, ya, genial. Entonces, una vez que ya sabemos cómo se genera este dolor por estímulos, ah, vamos a ver dónde puedo sentir este dolor. Si es un dolor por un estímulo que acaba de captar mi piel se llama dolor somático. No solo mi piel, también mi músculo. Si es si es un estímulo que está captando un órgano de mi cuerpo, es dolor visceral. Por ejemplo, un estímulo de algún órgano de tu cuerpo, el estómago. Cuando dentro del estómago hay mucho ácido, porque por ejemplo no has comido en todo el día, ese ácido lesiona la pared del estómago y eso genera esa sensación de dolor, pero es un dolor ¿de qué tipo? De tipo ardor. Más adelante vamos a ver los tipos de dolor, ¿ok? Los caracteres o los tipos de dolor, ¿no? En este caso, el dolor producto de ese jugo gástrico que no ha sido usado para digerir los alimentos porque no has comido nada en todo el día, sería una sensación de dolor tipo ardor o como quemante. A ese dolor se le llama dolor urente o quemante. ¿Ya? Bien. ¿No? Aquí está, mira. Urente o quemante, como si quemara en presencia de mucho ácido en el estómago.
Entonces vamos a comenzar con el dolor somático. ¿Algún ejemplo? La artritis séptica, o sea, básicamente tener una infección en la piel o en este caso en la articulación, por eso se llama artritis séptica, es un dolor somático. Y dolor visceral en los órganos, ¿no? En los órganos del abdomen, en el pulmón, en el corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que el dolor somático es mejor localizado. Por ejemplo, si a mí me golpean o si yo me golpeo, me caigo y me golpeo una parte del brazo, pues solo me duele el brazo, no me va a doler hasta la mano, hasta el hombro, no. En cambio, el dolor visceral no lo logro localizar bien. Mire, eh, muy atentos acá, por favor, porque esto sí lo van a ver bastante en el hospital. Miren. Ustedes saben la división del abdomen, ¿cierto? Hipogastrio, epigastrio, mesogastrio. Ya, algunas personas te dicen, doctor, me duele aquí en la boca el estómago y señalan su ombligo, ¿no? Donde está el mesogastrio. Ya, entonces ellos dicen que le duele el estómago y al final tú compruebas que efectivamente el dolor es por una lesión en el estómago, pero la persona te señaló exactamente su estómago, o sea, puso el dedo ahí en el reparo anatómico donde está el estómago, no, te señaló donde está su ombligo, o sea, te señaló más abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el dolor de un órgano no lo puedo yo precisar, o sea, no puedo señalarlo exactamente dónde está. A diferencia que yo me golpee, supongamos que me golpeo acá el hombro y alguien me pregunta, Brigitte, ¿dónde te golpeaste? ¿Dónde te duele? Le señalo esa misma localización, no le voy a señalar el cuello porque ahí yo no me golpeé, ahí no me duele. En cambio, cuando tienes un dolor de estómago, un dolor de alguna víscera, lo señalas, pero no exactamente el órgano, señalas en otra parte, ¿no? Como te digo acá, señalando el ombligo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el dolor somático se localiza mejor, o sea, el dolor de la piel. En cambio, el dolor de un órgano tiene mala localización. ¿Ok? Bueno, según su intensidad, según su etiología, bueno, eso todavía no lo tienen que saber. Es un poco más avanzado. No, lo que les decía, ¿no? El dolor visceral es más vago, o sea, es como inespecífico, no lo puedo localizar bien. Entonces, ¿qué pasa si tu paciente te señala acá, en el epigastrio? Tú dirás, ajá, Brigitte, por el epigastrio, por ahí, ¿qué órgano hay? Ya, no necesariamente el órgano que esté ahí, sino que la persona toque esa zona del epigastrio, ¿a qué órgano se está refiriendo? Por ejemplo, en el epigastrio el dolor hace referencia al dolor de páncreas por una pancreatitis, una inflamación del páncreas. Por debajo del borde costal, ¿ok? Ahí yo puedo sentir el dolor de la vesícula biliar y del hígado. En la fosa ilíaca derecha siento el dolor de una apendicitis o de un embarazo ectópico o de un absceso tubo ovárico. En cambio, en la fosa ilíaca izquierda, donde está ya el sigmoides, ¿no? Que es parte del colon que ya me lleva al recto, ahí voy a sentir el dolor de una diverticulitis. Y así, eso lo van a aprender conforme vayan avanzando en los cursos, no se preocupen. Eso fue el dolor nociceptivo, o sea, por un estímulo. Pero existe el dolor no nociceptivo, o sea, no necesariamente hay un estímulo. ¿Cuáles son los tipos? Primero está el neuropático. ¿Qué quiere decir el neuropático? Quiere decir que tu vía del dolor, o en general cualquier nervio, no está recibiendo ninguna señal, no está recibiendo ningún mediador neuroquímico, sino que una lesión se produce directamente en el nervio. Imagínate tener un nervio lesionado. No sé, no sé, que producto de algún accidente te hayan lesionado un nervio. Ya, el dolor producto de la lesión directa de un nervio, eso es dolor neuropático. Por eso se llama dolor neuropático. ¿Ya? Entonces, es el resultado de la lesión primaria o disfunción en el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son las características de este dolor? Esto sí lo quiero que entiendan, por favor,
Creo que mejor les pongo mi dibujito, mi mega dibujito. Y aquí está. Ya, miren acá. Esta es una neurona, imaginemos que es una neurona. ¿Qué pasa si yo lesiono directo el nervio? Puede ocurrir dos cosas. Síntomas positivos y síntomas negativos. ¿Qué son los síntomas negativos? Son síntomas que se presentan cuando luego de la lesión de un nervio, este nervio genera mayor reactividad. O sea, ese nervio se vuelve muy sensible. Es como si ahorita tuvieses una lesión en el dedito del pie. Como has tenido una lesión en el dedito del pie, ahora tu dedito está más sensible. O sea, a la primera que toquen tu dedito, va a saltar tu dedo, va a saltar de dolor. Ya, eso quiere decir síntoma positivo, que el nervio, como está lesionado, se hace más sensible y ahora cuando yo lo estimulo, no responde como debería ser normalmente, sino que responde exageradamente. Por eso se llama positivo. En cambio, un síntoma negativo quiere decir que como algunos otros nervios reaccionan, pero no de manera exagerada, no haciéndose más sensible, sino que reacciona deprimiéndose, o sea, ya no cumplen su función de transmitir el impulso nervioso, ¿ok? O sea, pierden su función, por eso le pongo aquí una flechita hacia abajo, pierden su función. Ese es síntoma negativo. ¿Qué síntomas positivos existen? El dolor tipo quemazón o ardor. O sea, la persona es esta de acá, tiene una lesión del nervio producto de un virus que se llama herpes zóster. Herpes zóster. De la nada, el paciente no está haciendo nada y en el pecho siente que lo comienza a quemar. ¿Hubo un estímulo, chicas, ahí? ¿Se golpeó en el pecho? ¿Algo le picó? Nada, nada. No es nocicepción. Es un dolor no nociceptivo. No tiene que ver con los receptores de la nocicepción y eso. Entonces, es producto de que el virus del herpes simple ataca los nervios. Y al atacar a los nervios, más frecuentemente este herpes simple especialmente, hace que los nervios se tornen hipersensibles, ¿no? Y produzca un síntoma positivo característico que es el dolor tipo quemazón que tiene el paciente. Ahora, ataques de dolor quiere decir que de pronto la persona está bien, tranqui, y de un momento a otro tiene un dolor 10 de 10, ¿no? Como ataques, como de pronto. Parestesias quiere decir que siente la piel o algún miembro superior, inferior, brazos, piernas, como adormecidos. Alodinia quiere decir que la persona está siendo estimulada o está siendo expuesta a un estímulo no doloroso y eso le genera un estímulo doloroso. Acá vamos a ver en el dibujito. Por ejemplo, yo paso mi mano por la piel de la persona donde está lesionado un nervio. Y pasar mi mano no genera dolor. Le estoy acariciando nada más con mi manito. Pero esa caricia, la persona la interpreta como dolor. O sea, sus nervios están tan sensibles que tan solo una caricia lo interpretan como dolor. Ya, esa es alodinia. Es la interpretación del dolor de un estímulo que no es doloroso. Y al finalizar les voy a presentar un video que he logrado captar en el hospital de un paciente que tenía alodinia, que a las justas le rozaban la piel y te decía, au, te retiraba la pierna, te decía, no me toques, ahí me duele. Cuando eso no es dolor, no es un estímulo doloroso. Hiperalgesia quiere decir que yo sí le genero dolor, no sé, de repente presionándole un poquito la piel, eso sí genera dolor, pero la persona te dice, oye, me está generando un dolor 10 de 10 cuando el dolor que le estás generando es 1/10. O sea, está exagerando, está hipersensible. Un dolor 1/10 lo interpreta como si fuese un 10 de 10. Eso es hiperalgesia. Algesia quiere decir dolor, hiper es como un dolor magnificado. ¿Ok? Síntomas negativos. Hipoestesia, o sea, la persona no siente nada.
hipoanestesia, o sea, poco siente nada, ¿no? No siente dolor, no, tampoco siente estímulos no dolorosos, por ejemplo, una caricia en la pierna no siente nada. Ese es síntoma negativo. El daño en el nervio produce que ya no funcione, o sea, que ya no transmita dolor. Chicas, ¿se entendió la diferencia entre síntomas positivos y síntomas negativos del dolor neuropático? María, Adriana, chicas, ¿estaban ahí? Ya. María dice que sí. Adriana, ya. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque lo van a ver siempre en el hospital. Y segundo, porque hace un examen el año pasado, en el examen ENAM, que como ustedes saben es un examen importante acá en el Perú, que es el examen nacional de medicina, que lo vamos a dar cuando terminemos el internado, vino una pregunta acerca del dolor neuropático. Mujer de 62 años refiere que hace varias semanas presenta dolor al roce de la ropa en la pierna derecha. Ajá, cuando uno se cambia, cuando la ropa roza con tu cuerpo, ¿deberías sentir dolor? ¿Cómo se llama esto, chicos? Chicas, ¿cómo se llama cuando un estímulo no doloroso, como es el roce de la ropa, genera dolor? A ver, ¿quién está atento? Lo pueden escribir por el chat o pueden prender su micro. Alodinia, Exactamente. La alodinia, ¿es un síntoma positivo o negativo? positivo. Exactamente. Ahora dice, asociado a sensación de electricidad y episodios de adormecimiento. ¿Cómo se llama eso? Siente como la pierna adormecida, dice. ¿Cómo se llama eso? Comienza con P. Sigue la A. Sigue la R. A ver, ¿quién adivina primero? Sigue la E. Hasta el momento vamos no, parálisis no. Pare, sigue la S. Anestesia. Parestesia. Exactamente. ¿Es un síntoma positivo o negativo? Parestesia, chicas, es un síntoma muy bien, positivo. Ya, y luego dice, en los últimos días siente como si le arrancaran el dedo del pie derecho. Ya, acá debe faltar, pero debe decir como que cuando se quita la media, ¿no? Cuando se quita la media, siente que si le arrancaran el dedo del pie. Debería decir eso, limitando la deambulación. Esto también es una alodinia, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de dolor se refiere? ¿Visceral? ¿Tiene que ver con un órgano? No. Nociceptivo, hay aquí un estímulo, se acaba de caer, am, se ha golpeado, hay alguna infección en la piel, no. Lesión en la piel, no. Somático, no. No, ya saben que el dolor somático es lo opuesto a visceral, no es un dolor en piel o en articulaciones o en músculo. El nociceptivo es por un estímulo. Entonces acá este cuadro es de un dolor neuropático. Entonces miren cómo algo tan sencillo de medicina uno de semiología, vino en un examen ENAM, que es un examen importantísimo, ¿no? Ya. Entonces esa es la alodinia, esos son los síntomas positivos, todos estos de acá. Esos son los síntomas negativos, estos de acá ya lo saben, las felicito. Si viene en su examen ENAM, acuérdense de mí. Y esto es lo mismo, solo que es un cuadro diferente, ¿no? Se dice que hay hiperexcitabilidad de la neurona para los síntomas positivos, hiperexcitabilidad, pérdida de los controles inhibitorios, eso causa el dolor neuropático, ¿no? Sus síntomas positivos. Algunos ejemplos de dolor neuropático, bueno, si se daña el nervio trigémino, se llama neuralgia del trigémino. Si se daña un nervio producto de una infección por herpes, se llama neuralgia postherpética.
Algia quiere decir dolor. Neuro quiere decir neurona. Entonces, neuralgia hace referencia a un dolor neuropático, pero acá le agregan la palabra de por qué es, ¿no? O serpética o del trigémino. Ahora, polineuropatía periférica dolorosa es básicamente que muchos nervios están lesionados y generan dolor. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos. Igual, ¿no? Acá se puede clasificar de acuerdo a la localización de la neurona. Ustedes saben que hay sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central son las neuronas que están al centro y el periférico las que salen del centro. Si yo daño un nervio periférico, eh, se llamará dolor neuropático periférico. Si daño un nervio del sistema nervioso central, por ejemplo, si daño la médula espinal, frecuente en pacientes que tienen algún accidente automovilístico o, no sé, tienen alguna fractura de algún hueso de la columna, ahí se llamará entonces dolor neuropático central. Entonces, ya lo sabes, esto, María, que pronto vas a ir a tu rotación en el hospital, esto, cuando un paciente diga dolor, ahí todo el toque pregúntate, ¿de dónde viene el dolor? ¿Ya? Ya, el dolor nociplástico es un dolor un tanto curioso, la verdad, no lo escribo en muchos libros, pero es una alteración de la nocicepción. O sea, es un dolor que se produce sin tener una causa real, ¿ok? O sea, no es como la alodinia. La alodinia es cuando te estimulan la piel, ¿no? Estimulan, quiero decir, una caricia, el roce de la ropa, como hemos visto en la pregunta, y eso te hace sentir dolor. O sea, tienes un estímulo no doloroso que causa dolor. Pero acá en el nociplástico no tienes ningún estímulo. O sea, no hay nada. ¿Ok? Pero a pesar de eso tienes dolor. ¿En qué patología se ve? En el síndrome de intestino irritable y en la fibromialgia. Luego el dolor psicógeno es cuando a nivel del sistema nervioso central se interpreta o se crea la sensación de dolor. ¿Ok? Es un problema en la percepción, o sea, es algo que crea mi sistema nervioso central, mi cerebro me dice que hay dolor cuando en realidad no hay nada, pero tiene más una causa cerebral, ¿no? Es psicógeno. Ya, luego dolor mixto quiere decir que se puede presentar como dolor neuropático más dolor nociceptivo. Por ejemplo, el dolor en un cáncer, el dolor de espalda, el dolor de cuello, el dolor por isquemia, la cefalea, etcétera. Bien, ahora vamos a ver los tipos de dolor. María y Andrea, esto lo tienen que saber al revés y al derecho. No se preocupen si ahorita no lo memorizan. Conforme transcurran los años en el hospital, van a ver que lo van a saber sin necesidad de leerlo. El dolor tipo cólico es el dolor que nos viene a nosotras las mujeres con la menstruación. Es el dolor producto de una víscera hueca que está sufriendo alguna lesión. Ustedes saben que la menstruación se produce porque, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Cada mes, nuestro útero, esto se prepara para la fecundación. O sea, para fecundar un feto, ¿no? Para fecundar, mejor dicho, un embrión. O sea, para que un embrión, un producto de la fecundación, se anide acá en el útero y crezca y crezca y crezca y ese va a ser el fetito, un bebito. Pero cada vez que no ocurre eso, o sea, que no hay fecundación, no hay espermatozoide, que es un lóbulo, o sea, no hay generación de una nueva vida, parte de este útero, parte del tejido de este útero, que es músculo, son glándulas, dice, oye, ¿para qué voy a seguir así agrandándome si acá no hay ningún embrión? No, no va a haber ninguna fecundación, ningún embarazo, nada. Entonces, esa mucosa se desprende. Como ven acá, todo eso se desprende. Todo lo que creció preparándose para el bebito, todo se va a desprender porque no tiene sentido, porque no hubo fecundación, no hay embarazo. Entonces se desprende. Y luego, el siguiente mes, vuelve a crecer el útero, ¿no? La pared del útero. Ve que nuevamente no hay bebito, vuelve a desprenderse.
Entonces, esa es la menstruación, hay una lesión acá a nivel del endometrio y eso genera dolor. Como es un órgano hueco, ese dolor se siente como un retorcijón. A ese retorcijón o a ese dolor tipo retorcijón, el término médico es cólico, ¿ok? Entonces, cuando hay un retorcijón a nivel del riñón, cólico renal. Un retorcijón en el útero, en la menstruación, cólico uterino. Un retorcijón del intestino, cólico intestinal. De las vías biliares, cólico biliar. De la vesícula biliar, cólico eh, biliar, igual, ¿no? Porque es vía biliar. Entonces, todos los órganos huecos, ¿ok? Por ejemplo, el estómago puede sufrir un retorcijón. Ese es un órgano hueco. Es un órgano que al centro tiene espacio hueco, ¿no? Intestino, es como un tubito, el centro tiene espacio. El estómago, como un globito, el centro tiene espacio y así. Por ejemplo, yo no podría sentir que se me retuerce el pulmón, porque no tiene espacio adentro, es un pulmón, es un órgano sólido, ¿ya? Igual que el hígado. Luego el dolor constrictivo u opresivo. Es el dolor en el que yo siento como si me aplastaran una parte o un órgano. Por ejemplo, las personas que cuando tienen un infarto cardíaco sienten que les aplastan el corazón, ¿ok? Ese es un dolor constrictivo. En algunos libros o algunos docentes dicen que es como si la pata de un elefante em, reposara sobre tu pecho. Así es el dolor de un infarto, dicen. Debe ser, el dolor de un infarto debe ser bastante fuerte. Imagínate que se muera parte de tu corazón, debe ser bastante fuerte. Luego, el dolor punzante es como eh, un dolor de esto, eh, como en un solo punto. No sé si han escuchado una lanza. ¿No? Una lanza, si sufres un golpe o colocas una lanza sobre una hoja, imagínate, va a llegar en un punto nada más. Ya, ese es un dolor punzante, o sea, que punza o que lesiona solo en un punto específico. ¿Ok? Ese es el dolor punzante. Luego está el dolor urente o quemante, como ya vimos. Principalmente, si yo veo dolor urente, debo de pensar que es dolor neuropático, porque el dolor neuropático hemos visto que se caracteriza por ese tipo de dolor, ¿no? Por el quemazón, por herpes zóster. Pero también hay otras enfermedades en las cuales se da un dolor quemante, especialmente enfermedades en las cuales el ácido de tu estómago está tan aumentado que te genera lesión e incluso sientes el dolor de ese ácido. ¿En qué patología se produce? En una úlcera gastroduodenal, en una enfermedad por reflujo gastroesofágico, en la cual el ácido del estómago no se queda ahí, sino que el ácido del estómago sube hacia el esófago. Entonces, imagínate ácido en tu esófago, eso duele, pero no es un dolor así como que me aprietan, no, es un dolor tipo como quemante, ¿ok? Por el ácido. Luego es el dolor lancinante, como de una lanza clavada, ¿no? La neuralgia, el trigémino, por ejemplo. El dolor fulgurante, como una corriente eléctrica, transfixiante, como que atraviesa de un lado a otro de mi cuerpo, característico de una pancreatitis, porque el páncreas es un órgano que está horizontalizado a nivel del abdomen. Miren esta imagen. El páncreas, yo no voy a sentir el dolor del páncreas solo aquí en epigastrio, sino que como el páncreas es extenso, es largo, llega hasta hipocondrio izquierdo, voy a sentir que todo el dolor se va hasta el lado izquierdo, lado derecho, o sea, es un dolor que atraviesa todo mi abdomen. Ya, eso se refiere a con dolor transfixiante de un lado a otro. Dolor taladrante o terebrante es como un talandro, ¿no? Como si hubiese empeoramiento constante, como que está ahí presionando el dolor, como el dolor de muela. Un dolor desgarrante, bueno, estos ya son dolores menos descritos. El dolor sordo sí me interesa que lo sepan. Lo van a ver mucho en el hospital. Van a ver a pacientes que lamentablemente por la progresión del cáncer van a tener mucho dolor. Y tú vas a decir,
Brigitte, pero ese dolor del cáncer, ¿por qué? Si ese cáncer no está lesionando ningún nervio, no está generando lesión de la piel, de algún órgano. Ya, el dolor del cáncer es un dolor leve, o sea, es un dolor porque esa masita, ese tumorcito está generando ahí está ocupando espacio y como el cáncer no se va, lamentablemente, el cáncer queda ahí para siempre. Siempre la persona tiene ese dolor, pero no es un dolor 10 de 10, es un dolor 2 de 10, 1 de 10. Entonces, es un dolor que está ahí como suavecito, pero no se va. Entonces, a eso se le llama dolor sordo, ¿ok? Bien. Esto es básicamente lo mismo. Ya. Dolor visceral referido y dolor irradiado. El dolor visceral referido quiere decir que el órgano está en una localización determinada, por ejemplo, el páncreas está acá, a nivel del epigastrio, hipocondrio izquierdo, incluso puede llegar al hipocondrio derecho, pero tengo el páncreas inflamado y el dolor lo siento en el hipogastrio mesogastrio. Ya, ¿por qué lo siento ahí? Básicamente porque las neuronas que transmiten el dolor también llegan al mesogastrio hipogastrio. Entonces, eso quiere decir dolor referido. Quiere decir que las neuronas que inervan la piel de otras regiones, como por ejemplo acá, neuronas que inervan la piel del hipogastrio y del mesogastrio, llegan al mismo nivel medular que las neuronas que transmiten el dolor de un órgano. Por ejemplo, las del páncreas, que están aquí a nivel del epigastrio. Luego está el dolor irradiado, que quiere decir que principalmente el dolor irradiado es para un dolor neuropático. Imagínate tener una lesión del nervio ciático que da todos los nervios para miembro inferior. Si tengo una lesión del nervio ciático, no solo me duele esta parte del glúteo, me va a doler todos los nervios que van hasta el pie. Entonces, como esos nervios son las ramas del nervio ciático, a eso se le llama dolor irradiado, porque es un dolor que se irradia por la lesión de algo que viene de arriba, algo que ya se lesionó arriba, en este caso el nervio ciático. Por eso dice acá dolor ciático. Algunas clases de dolor, la hiperalgesia, como hemos visto, el herpes zóster, síndrome de Pons-Sequard, bueno, esto no lo tienen que saber ahorita, pero pasa que a veces hay tipos de enfermedades en las cuales esto se lesiona la médula espinal. Ay, no, ¿qué escrito? Pons-Sequard. Ya, miren, este es el síndrome de Pons-Sequard. Es cuando la mitad de tu médula espinal está dañada. O sea, si de por sí el dolor neuropático puede ser porque haya un nervio a las justas lesionado, imagínate acá que media médula espinal se te lesione. Imagínate ese dolor inmenso. Ya, ese es el síndrome de bronce cuarto. Entonces, es un tipo de dolor, la verdad creo que no es muy frecuente, no les sabría decir, pero son variaciones, ¿no? De dolor. Por ejemplo, dolor por herpes zóster, hiperalgesia. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado. Hasta ahí.